Bien, en este tipo de ejercicios en los que hay que aplicar la ley de Ohm, pues lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la fórmula de la ley de Ohm que me está relacionando las tres magnitudes que aquí aparecen, ¿vale? La tensión o voltaje, resistencia e intensidad. ¿Vale? Entonces, la fórmula de la ley de Ohm dice que el voltaje o la tensión es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Además, las unidades van a ser, en el caso de la tensión, se va a medir en voltios, se representa con una V. La resistencia se mide en ohmios, se representa con la letra griega omega. Y la intensidad de corriente se mide en amperios, que se representa con una A. En este ejercicio, en esta tabla, tenemos tres casos en los cuales tenemos dos de esos tres valores. Entonces, lo que hay que hacer aquí es calcular a partir de esta fórmula, pues el otro valor que está en blanco. Entonces, la idea es que, bueno, en el segundo caso, vemos que lo que nos falta es el voltaje, ¿vale? Luego, en el caso 2, tenemos que aplicar directamente esta fórmula que hemos escrito, ¿vale? Es decir, voltaje será igual a la intensidad por la resistencia. En este caso es 25 por 20. Y esto da 500, ¿vale? 500 voltios al estar hablando del voltaje. Luego, esta sería la respuesta del caso 2. Ahora bien, en el primer caso, lo que tenemos que calcular es la resistencia, ¿vale? Entonces, esa fórmula me está relacionando velocidad es igual a intensidad por resistencia. Se pueden despejar las magnitudes que están a la derecha, igual que cuando despejamos una ecuación, ¿vale? En este caso lo que queremos es despejar la resistencia. Entonces, fijémonos en que la intensidad está multiplicando a la resistencia. ¿Cómo puedo pasar yo esa intensidad al otro miembro? Pues como aquí está multiplicando, pasará dividiendo al otro lado de la ecuación. Es decir, esto será voltaje partido por intensidad. Luego, en el caso 1, esta es la fórmula que tenemos que aplicar. Resistencia será voltaje partido por la intensidad. En este caso el voltaje es 12, la intensidad es 1, luego van a ser 12 ohmios. Ahora, cuando queramos despejar la intensidad, que será lo que hay que hacer en el caso 3, pues tenemos que despejarlo de esta misma fórmula de igual manera, ¿vale? Es decir, yo en esta fórmula tengo la resistencia está multiplicando la intensidad. ¿Cómo paso de la resistencia al otro lado? Pues dividiendo también al voltaje. Luego la intensidad será voltaje partido por resistencia. Es decir, en este caso será 52 partido por 25. Si hacemos esa operación, pues nos da un resultado de 2,08. Y como estamos hablando de intensidad de corriente, en este caso será amperios. Luego esa será la solución en ese caso.